Entonces podríamos conseguir mejorar nuestro mundo, poder vivir mucho mejor, si tan solo todos pudiéramos compartir una misma interpretación de la realidad. Em, no es muy difícil darse cuenta que andar interpretando la realidad de tantas formas, tantas distintas interpretaciones, trae muchos conflictos, ¿no? Eh, Muchos hemos escuchado de este cuento, ¿verdad? Donde dos facciones se pelean por decidir de qué lado del pan va la mantequilla, ¿no? Y situaciones así ocurren también por diferencias de opinión, diferencias de creencias y, y otro sinfín de cosas, ¿no? Que se han quedado, por así decirlo, arraigadas en nuestra mente y, y no poder ponernos de acuerdo en a veces cosas relativamente sencillas y no digamos en temas mucho más complejos como lo que tiene que ver con temas religiosos. Eh, pero aún así vale la pena que todos podamos compartir una misma interpretación de la realidad porque pues al final a la realidad le da lo mismo lo que pensemos de ella o cómo la interpretemos. La realidad no va a cambiar porque pensemos que las cosas son de otra forma, ¿no? La luna no se va a convertir en queso porque decidimos creer que es de queso. Eh, entonces, de la misma manera, si todos pudiéramos compartir la misma interpretación de la realidad, las cosas cambiarían muchísimo, muchísimo. Pero el asunto no es tan simple porque a lo largo de muchos años hemos creado historias, mitos, leyendas, creencias que siguen persistiendo hasta hoy, que hemos estado dando por reales, literalmente reales. No digo que las tradiciones y la religión uh, sean un completo estorbo, no, no comparto ese pensar. Yo creo que todas las creencias tienen cosas, eh, cosas valiosas que aportar, mucha sabiduría, pero al mismo tiempo también hay que aceptar que mucho de lo que hemos aprendido como sociedad a través de las distintas religiones, pues han quedado obsoletas, ¿no? Y yo creo que hemos estado viviendo en este error de interpretar, por ejemplo, muchas tradiciones religiosas como incuestionables, como absolutas, eh, porque pues así hemos estado funcionando, ¿no? Hemos interpretado la realidad de alguna forma, concluimos que alguien tuvo que haber diseñado todo lo que vemos en la tierra, en la naturaleza. Entonces, ¿quién es ese alguien y cómo espera que nos comportemos? Y, ¿no? Y así es como dimos con uno de los libros eh, religiosos más populares, como lo es la Biblia. Pero en este punto hay que admitir que hay cosas que se han quedado atrás, que se han quedado obsoletas y esto no es un tema nuevo. El personaje de Jesucristo en los evangelios, pues precisamente esa fue una de sus tareas, cuestionar la tradición que se había mantenido por muchísimos años y pues él mismo eh, constantemente evidenciaba esta situación, ¿no? Oyeron ustedes que se dijo que ojo por ojo, diente por diente, más yo les digo que perdonen a sus enemigos y que oren por los que los persigan. Entonces, Jesucristo mismo se había dado cuenta que esta tradición que se había quedado tan fuerte en las costumbres de la gente de su tiempo, pues tenían algo que debía cambiar, no podían seguir las cosas tal y como estaban. Y yo creo que toda religión y toda tradición sufre del mismo mal. Eventualmente pues las cosas cambian, no solamente las cosas cambian, sino que también vamos teniendo más y más y más conocimiento de cómo funcionan las cosas y cómo es la realidad. Y es el gran golpe a la religión que ha ocurrido en esta época moderna. Eh,
Ya con tanto avance científico, pues hay una brecha enorme entre ciencia y religión, al punto que eh, es común considerar que tanto ciencia como religión son mutuamente excluyentes, ¿no? No hay manera científica de probar la existencia de Dios, entonces, pero para la religión en general es imperativo creer en un Dios, en un creador. Entonces, pareciera ser un conflicto irreconciliable, pero creo que hay un punto en el que se puede dar una explicación satisfactoria a todo este despelote, a todo este embrollo, em, que ha sido eh, causa, objeto de conflicto tantas generaciones. Em, y quizás la razón ha sido porque, como mencioné antes, nuestra necesidad por saber de dónde venimos eh, nació mucho antes de que tuviéramos capacidad para conseguir evidencias, ah, capacidad como la que tenemos hoy. Entonces, no teníamos mucha capacidad para conseguir evidencias o descubrir respuestas sobre las cosas. Em, pero al estar la necesidad por saber, esa curiosidad, ese vacío existencial, pues entonces durante muchas generaciones le dimos forma o dimos respuesta a esas preguntas eh, por medio de los mitos y leyendas, ¿no? Entonces esto ha llegado a ser, yo lo llamo un cuadro de pintura que ha sido pintado por muchas generaciones. Estos cuadros de pintura, estas tradiciones, han sido un legado de nuestros antepasados. Y para ser justos, um, creo que no está bien menospreciar así porque sí todas esas tradiciones y todo ese legado que hemos heredado de tiempo atrás. Una de las principales razones de conflicto entre ciencia y religión es que muchas veces, por ejemplo, el ateísmo eh, suele criticar muy duro las creencias religiosas al punto que muchos dicen que la religión, hay que deshacernos de la religión, que la religión solamente nos deja ciegos y pues un largo etcétera, ¿verdad? No es, yo creo que todos hemos escuchado esas fuertes críticas. Yo creo que el asunto no es tan simple. Yo creo que adoptar una postura como esa es como, no sé, querer eh, llegar a una galería de arte y querer deshacerse de todas las pinturas, ¿no? Yo creo que es un poco extremo, aunque es cierto que nuestras tradiciones y las religiones tienen limitaciones y muchas de sus explicaciones sobre la realidad no son precisas, eh, al punto que pues la mayoría es simbología, ¿no? Eh, creo que hay que comprender y aceptar que es la guía moral que hemos estado utilizando durante muchas generaciones para, para no descarrilarnos tanto, eh, no, para trascender la naturaleza animal que todos llevamos dentro, mantener una guía moral que no, ciertamente no ha sido perfecta, eh, pero que sí tiene su propio valor y que vale la pena conservar. Ahora, por otra parte, quizás un trago muy amargo para todo creyente es el hecho de que eh, sí hay muchas equivocaciones en la interpretación de la realidad que nos da la religión, sea la que sea. Porque em, se suele considerar la Biblia como quizás la mejor guía que cualquiera pueda tener para vivir su vida. Y, y esta postura existe al hecho de que se interpreta la Biblia como el mensaje del mismo Creador y como tal pues se espera que no tenga errores y que sea incuestionable, pero a estas alturas hay que admitir que sí hay muchas cosas cuestionables eh, en la Biblia y hay muchos episodios oscuros que pues
eh, para quienes la hemos estudiado, pues muchas veces, en especial siendo creyentes, pues encontrábamos cosas perturbadoras, pero acallamos las dudas, o decimos Dios sabe lo que hace y pasamos la página y lo queremos obviar, pero eh, como damos como una aprobación implícita de esos momentos oscuros, ¿no? Em, el problema es que al aceptar eso como, como algo o como la voluntad de Dios, y que Dios así lo quería y que Dios sabe por qué hace las cosas, el problema es que si situaciones similares se repiten en la actualidad, entonces podemos tener la tendencia a hacer ojos ciegos de lo malo que podría estar pasando. Eh, esto complica mucho las cosas porque em, caemos en contradicciones mientras que interpretamos lo que nos enseñan en las distintas iglesias como, como incuestionable, como lo correcto, como lo que hay que seguir, porque es lo que Dios manda por medio de sus mediadores. Entonces caemos en esas contradicciones, ¿no? Y, la Biblia tiene muchas limitaciones, pero no podemos aceptar esas limitaciones porque interpretamos la Biblia como el creador, entonces nuestra mente vive en una historia, nuestra existencia vive en una historia y no queremos salir de esa dimensión, de esa interpretación de la realidad. Y em, como he dicho, hay muchas cosas que podemos rescatar de las tradiciones y los legados ancestrales que nos han dejado, pero también tenemos que tener los pies sobre la tierra y darnos cuenta que si fuera el caso que la Biblia fuera o cualquier otro escrito sagrado fuera el mensaje del creador del universo, pues eh, los que sigan lo que dice la Biblia, pues realmente podrían, como dice muchas veces, manifestar el reino de Dios, por lo menos en el espacio donde se practique, pero no es así. La Biblia muy a menudo es causa de confusión, causa de peleas, porque es muy ambigua y tiene eh, muchos pasajes que quedan muy sujetos a interpretación y como resultado de eso hay tanta diversidad de religiones bíblicas que tienen su propia interpretación de la Biblia y cada una afirmando que tiene su interpretación de la Biblia es la correcta, mientras que um, no se responsabilizan de los errores que a lo largo de su historia han cometido. Muchas confesiones religiosas han cometido ese error. Y entonces esta situación nos mantiene como que en un círculo, en un ciclo de contradicciones en el que encontramos la contradicción, encontramos el problema, la limitación, pero la ignoramos y seguimos adelante mientras creemos que estamos haciendo lo correcto y, y realmente no. No es muy difícil darse cuenta del gran conflicto que hay entre las mismas religiones. Este, no hay quienes puedan dar una explicación satisfactoria eh, a por qué estamos como estamos y cómo solucionar ese problema. Eh, yo lo comparo, esta situación yo la comparo por ejemplo, a un hijo adoptado que le han contado una historia sobre cómo sus padres lo concibieron y quizás le dan una identidad por medio de antepasados y un legado, ¿no? Pero esa historia se le ha contado al hijo adoptado para darle una identidad, para que mantenga cierta estabilidad mental, pero en cierto punto pues va a darse cuenta o se va a enterar de la verdad. Yo creo que esto es exactamente lo que ha pasado a nivel generacional, digámoslo así, con este tema de la ciencia y la religión. Eh, la religión ha sido como ese padre adoptivo que nos ha contado la historia, esta historia de dónde venimos y que somos el pináculo de la creación de Dios y pues
nos da una identidad que nos llena de orgullo y que al mismo tiempo nos separa de los animales, porque en la religión se te enseña que no eres un animal, sino que eres la creación de Dios. Es denigrante compararte con un animal, ¿no? Cuando resulta evidente que somos muy semejantes a los animales, ¿no? Los animales, en especial los mamíferos, tienen sentimientos muy parecidos a los de nosotros. Las vacas tienen sentimientos complejos. eh, los perros se conectan con nuestras emociones, pueden detectar nuestro estado de ánimo. Y el asunto es que todo esto deja en claro que hay algo mucho más allá de lo que se nos ha enseñado tradicionalmente. Porque, bueno, cuando comenzaron estos descubrimientos científicos, los métodos para determinar la antigüedad de los objetos, ¿no? Y toda esta explosión de conocimiento pues ha dejado en obsolencia muchas de las tradiciones religiosas con las que nos hemos guiado durante tantas generaciones, y quizás la principal evidencia es la historia humana, ¿verdad? Por ejemplo, si nos limitamos a pensar que el ser humano tuvo su origen en el jardín del Edén con Adán y Eva, pues si hacemos las cuentas, esta historia tendría alrededor de unos 8.000 años a lo mucho. Pero el día de hoy abunda la evidencia de que la especie humana es muchísimo, muchísimo, muchísimo más antigua, cientos de miles de años de existencia. Entonces, esto nos, nos puede dejar muy claro que la historia del inicio de la humanidad, como la cuenta la Biblia, pues no es exactamente así, ¿verdad? Para un creyente, pues creer en la historia bíblica, pues su identidad, su existencia, su interpretación de la realidad es a partir de esa historia. Y eso es una de las cosas más sorprendentes de nuestra mente, que nuestra realidad puede ser vivida a través de una historia, tal como al hijo adoptado, que se le cuenta una historia sobre cómo fue concebido y sobre su identidad, ¿no? Exactamente eso es lo que ha pasado con la religión, y creo que esto ha sido uno de los mayores conflictos que hemos tenido. Y si no superamos esas limitaciones, no vamos a poder colaborar entre nosotros, porque van a existir esas barreras de identidad, ¿no? De que tú vienes de allá, yo vengo de acá, yo vengo de otro lado, fulano viene de otro lado, y como nuestro origen en nuestra mente, nuestro origen es distinto, entonces nos distanciamos, nos separamos y no podemos confiar. Pero si pudiéramos establecer un acuerdo común sobre de dónde venimos, quiénes somos y qué somos, eh, todo sería muy diferente, porque podríamos trabajar en una realidad compartida. Mientras no compartamos esa realidad, pues vamos a estar viéndonos como extraños unos a otros, y esto va a seguir dando lugar a muchos problemas y conflictos. La única manera de arreglar las cosas, o por así decirlo, manifestar el reino de Dios, es compartir una misma interpretación de la realidad, una misma identidad, porque al final, nos guste o no, todos compartimos la misma identidad. Todos los seres humanos tenemos el mismo origen, sea el que sea. La diferencia es que muchos explican ese origen de forma distinta, pero para compartir esta hermandad que al final todos tenemos, es la hermandad de los seres humanos, es un hecho, nos guste o no, pero la identidad es una construcción, y esa construcción es la que nos tiene distanciados. Eh, entonces, creo que sí, mucho del pensamiento ateo tiene sentido, en cuanto a que muchas de las cosas, de las creencias religiosas, han quedado obsoletas, pero al mismo tiempo creo que no se trata de, como dije antes, de desecharlas, de dejarlas por un lado, eh, como cuando una persona pues cambia de creencias o de religión, ¿no? Muchas veces ocurre que estas personas que cuando están con su nueva religión dicen, no, antes estaba equivocado, y no sé, y ven a la anterior religión como una expareja tóxica con la que no quieren estar. Pero yo creo que no debe verse así.
al mismo tiempo que las religiones no deberían de estar compitiendo entre sí, creo que hay que ver todas estas creencias y tradiciones como obras de arte, como, como ya mencioné antes, como legados milenarios que hemos tenido, pero no interpretaciones de la realidad. Eh, o quizás interpretaciones de la realidad, pero no la realidad misma, a eso me refiero. No sé, tenemos que aprender a salir de ese cuadro de pintura, de esa realidad alterna que hemos estado construyendo durante miles de años y, no sé, ponerla en un espacio de nuestra mente como un adorno, como un cuadro de pintura hermoso en donde nuestra alma, por así decirlo, estuvo viviendo durante muchos años y quedarse con lo bueno, ¿no? Eh, este tipo de trascendencia creo yo que es lo que nos ayudaría a, a poder tener una misma interpretación de la realidad, ¿no? Y no precisamente deshacerse de las creencias anteriores por considerarlas equivocadas o porque no nos satisfacieron como nosotros esperábamos o como nosotros deseábamos. Si lográramos conseguir esto, pues podríamos tener una colección enorme de obras de arte, de pinturas, y al mismo tiempo que no defenderíamos estas pinturas como la realidad misma, sino precisamente eso, como una pintura, una obra de arte que nos dio una identidad, nos dio un origen que representa el legado de los antepasados, de las tradiciones y que creo que está bien no olvidarlos, pero al mismo tiempo adoptar lo que hoy sabemos que es cierto. Y quizás una de las cosas más difíciles de asimilar para eh, alguien que ha vivido en una realidad creada por las tradiciones milenarias como la religión, quizás una de las verdades más difíciles de aceptar es las de nuestros orígenes, como lo explica la evolución. Y esto es muy difícil porque, bueno, como ya he dicho, nuestra identidad puede tomar distintas formas, ¿no? En la vida cotidiana podemos ver constantemente cómo es común que existan personas, y probablemente nosotros mismos hayamos cometido ese error, que se creen o se ven a sí mismas de cierta forma cuando realmente no son eso. Y muchas veces por consideración nosotros no queremos, por así decirlo, provocarles una desilusión, eh, y dejamos que sigan creyendo eso de ellas mismas, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, un verdadero amigo te dice las cosas como son. Eh, Te dicen que estás fallando, te dicen que te has equivocado, no con el ánimo de herir, sino con el ánimo de ayudarte a salir adelante. Y creo que de la misma manera deberíamos de ver esta situación con nuestras creencias. Eh, si prestamos suficiente atención nos daremos cuenta que muchos de nuestros comportamientos son exactamente los mismos que los comportamientos de los animales, con la diferencia de que nosotros intentamos mantener cierto control por medio del pensamiento lógico, la reflexión, eh, la mente, como nos referimos al término, en oposición con el corazón, las emociones. Eh, pero cuando explicamos nuestra existencia a partir de la evolución, muchas cosas empiezan a tener sentido. Vemos que los animales, igual que nosotros, tienen un lado agresivo y un lado amable, igual que nosotros, ¿no? Y que los animales utilizan estos impulsos con el objetivo de sobrevivir. Eh, las cebras, por ejemplo, han aprendido a vivir en comunidad y son seres pacíficos, han aprendido a sobrevivir a partir de, de su lado pacífico. Y por supuesto, cuando hay peligro, pues ellas también tienen un lado agresivo. Pero también hay otros animales que están más de su lado agresivo y han aprendido a sobrevivir por medio de la agresividad. Entonces, estas dos motivaciones viven dentro de todos nosotros y no es difícil para nadie darse cuenta de eso.
Pero nosotros, al tener la capacidad de vernos a nosotros mismos, de tener conciencia, ¿no? Eh, nos empezamos a dar cuenta que ciertas conductas son, por así decirlo, incorrectas, y ya empezamos a desarrollar moral. Eh, Porque muchos de los animales tienen ciertas conductas que pues no quisiéramos replicar en nuestra vida, o que se vería mal, ¿verdad? Menciono mucho, por ejemplo, a los pájaros, una especie de pájaros llamados cucos, que ellos han aprendido a sobrevivir prácticamente robándose los nidos de otros pájaros y plantando sus huevos en los nidos de otros pájaros, y estos otros pájaros los crían y no se dan cuenta que han criado a un invasor. Em, por supuesto, los animales no se dan cuenta de sus conductas, no se cuestionan sus conductas, ellos simplemente las tienen. Ah, cada quien ha aprendido a su propia manera a sobrevivir, pero nosotros como seres humanos podemos sentir, podemos sentirnos indignados ante ciertas conductas, ¿no? Porque produce indignación en este ejemplo que menciono de los cucos, que vengan unos invasores que se deshagan de los huevos de los padres originales, planten los suyos y se vayan bien, gracias, ¿no? Entonces, esta situación es la que nos ha puesto en un dilema, porque al final todo ser humano tiene motivaciones egoístas, tiene instintos de supervivencia que no son precisamente correctos, pero están ahí. Y muchas veces nos falta comprensión, porque cuando una persona está pasando por una situación difícil, una situación desesperada, muchas veces se deja llevar, no recurre como si se tratara de una decisión, sino que se deja llevar por estos instintos que a todos en algún momento de nuestra vida, cuando hemos experimentado desesperación, eh, nos tientan, ¿no? Y eh, entonces, esto es algo que todos compartimos, es lo que muchos cristianos o muchos creyentes dirían las tentaciones del diablo, ¿no? Tenemos estas motivaciones que han estado dentro de nosotros durante miles de años, y es algo que da respuesta a una pregunta que la religión no ha podido responder durante mucho tiempo, ¿no? Porque si se supone que Dios nos hizo así, entonces por qué hacernos con maldad, ¿no? Y muchas veces se dice que la maldad llegó a existir por el pecado de Adán y Eva, ¿no? Porque ellos desobedecieron, entonces el pecado se introdujo en el ser humano, ¿no? Pero que si ellos no hubieran pecado, pues nadie sería malo. Pero el asunto no es así. Eh, en realidad es posible que una persona se desarrolle sin aprender a recurrir a la maldad, pero esto requiere de educación, crianza, muchas cosas. Eh, en realidad esto que llamamos maldad, eh, que muchas veces se manifiesta bajo estados de desesperación, en realidad esta maldad está dentro de cada uno de nosotros y está en nuestra genética. De hecho, está en nuestro cerebro. A la parte más antigua del cerebro, que muchas veces, o que se le llama, o se le conoce como el cerebro reptiliano, el cerebro primitivo, es el que tiene mayormente todos estos impulsos de sobrevivencia que no están ahí porque alguien malintencionadamente nos lo haya puesto, ¿verdad? O algo así, sino que pues han estado ahí desde nuestros orígenes, porque de la misma forma que estos animales, ¿verdad? Que hacen trampa para sobrevivir, pues les ayuda a sobrevivir, y no había alguien que dijera, no, así no se hace, o haz las cosas correctamente, no. O sea, en el mundo de la supervivencia, o en el juego de la supervivencia, eso es lo importante, sobrevivir. Entonces, estos instintos de supervivencia son lo que nos tienta constantemente cuando nos sentimos en peligro, o cuando estamos en problemas y nos sentimos tentados a hacer las cosas incorrectamente. Eh, Eso sería una explicación satisfactoria a por qué hay tanta maldad en el mundo, ¿no? Porque, pues sí, está en nuestra genética, tenemos eh, la maldad está en nuestro interior. Ahora, esto no significa que pues tengamos que resignarnos a aceptar el mundo tal y como está.
No por nada somos muy superiores en más de un sentido al resto de seres vivos. Entonces, técnicamente, em, quiero decir, tenemos lo necesario para construir el mundo que todos deseamos, porque sí tenemos lo necesario. Pero tenemos que comenzar por todos tener una misma interpretación de la realidad y también compartir la misma identidad, porque, porque esa misma identidad ya la tenemos, ya todos tenemos este mismo origen. Eh, pero al no estar de acuerdo sobre eso, pues hay rivalidades, hay conflicto, desconfianza, y mientras exista estas diferencias, pues por mucho que nos esforcemos por crear organizaciones, por hacer obras sociales, por construir iglesias, sea lo que sea, mientras no nos pongamos de acuerdo en tener una misma interpretación de la realidad, estos conflictos van a seguir porque vamos a seguir teniendo diferencias entre nosotros y diferencias importantes porque cuando se trata de identidad, eh, el orgullo está de por medio. Entonces, no es como había mencionado antes, que pues si hay quien quiera pensar que la luna es de queso, pues ¿a quién le va a afectar eso, verdad? A nadie. Pero sí yo creo que este ser superior me creó, pero tú crees que vienes del mono y que el otro cree que es la creación de Buda, ¿no? Entonces, esas diferencias de pensamiento sí causan grandes diferencias entre las personas. Y una vez más, si no aprendemos a solucionar estas diferencias, pues nuestros conflictos van a seguir persistiendo porque estas diferencias de identidad impiden que veamos al otro como semejante, como lo que realmente es, otro ser humano exactamente como nosotros. Eh, y para poder vernos así, vernos como prójimo, como semejante, eh, es necesario compartir la misma identidad. Si no compartimos la misma identidad, pues eh, van a seguir habiendo diferencias y vamos a tratar de seguir luchando contra la maldad, contra todo lo que nos es perjudicial y no vamos a conseguir resultados permanentes porque vamos a seguir estando distanciados, con, diferencias de identidad entre nosotros. Eh, entonces es por ahí que hay que pensar. Si todos compartimos una misma interpretación de nuestra identidad, pues todo, absolutamente todo se nos haría más fácil.